Norteamérica en el siglo XIX. Estados Unidos experimentó un proceso de expansión demográfica, territorial y económica, que junto con la consolidación de su sistema democrático puso las bases de la gran potencia en que iba a convertirse tras la Guerra de Secesión. Crecimiento demográfico e industrial. A lo largo del siglo XIX, la población de Estados Unidos creció extraordinariamente a causa de dos factores: la constante llegada de inmigrantes europeos y la alta tasa de natalidad. La constante llegada de inmigrantes europeos, en su mayoría jóvenes, procedentes sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda y Alemania. La alta tasa de natalidad. La población pasó de menos de 4 millones de habitantes en 1790 a 7 millones en 1810, 13 millones en 1730 y 40 millones en 1870. Los Estados Unidos experimentaron un fuerte crecimiento económico, sobre todo a partir de la década de 1830. Ello se debió a la disponibilidad de una mano de obra abundante y joven, gracias a la llegada de inmigrantes, el desarrollo de las innovaciones técnicas, especialmente en la industria textil y en la navegación a vapor. La industria textil, beneficiada por el perfeccionamiento de las máquinas, impulsó la industrialización. La temprana aplicación de los métodos de división del trabajo y producción en cadena en las fábricas. Estos factores permitieron la distribución de la población en todo el territorio y disminuyeron los costos del transporte, lo que favoreció el comercio interregional y desarrolló el mercado interno. Sin embargo, este desarrollo no seguía un modelo uniforme. Los estados del norte eran los más industrializados y promovían una política proteccionista que alentase el desarrollo industrial a partir del apogeo del mercado interno. Los estados sureños, predominantemente agrícolas, eran partidarios de una política librecambista, orientada a la exportación de materias primas y la importación de manufacturas. Expansión territorial. El presidente James Monroe justificó la expansión en el continente frente a la presencia de las potencias europeas con la llamada Doctrina Monroe en 1823, resumida en la fórmula América para los americanos. La expansión se dio mediante la compra. En 1803 se compró la Luisiana a Francia y en 1819 la Florida a España. La anexión y la guerra. Texas fue incorporada en 1845, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos por México en 1848, tras la derrota en la guerra. La colonización. La llegada masiva de colonos permitió la expansión hacia el oeste. El ferrocarril facilitó el asentamiento de la población en las nuevas tierras y permitió la especialización económica en diferentes zonas. La Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense fue un conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron la fuerza de los Estados del Norte, la Unión, contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Abraham Lincoln perdió su contienda senatorial, en la que exigía un alto a la expansión de la esclavitud, pero en 1860, él y Douglas volvieron a enfrentarse, esta vez como los candidatos presidenciales, republicano y demócrata. Para entonces la tensión entre el norte y el sur era extrema. En 1859, John Brown, un partidario del abolicionismo, había tratado de iniciar la rebelión entre los esclavos en Virginia, atacando un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente capturado, juzgado y sentenciado a la horca. Tras su ejecución, muchos habitantes del norte lo aclamaron como mártir. Los blancos del sur se convencieron de que eran del norte. No estaba dispuesto a mantener las libertades estatales dentro de la Confederación de Estados en las que constituían entonces los Estados Unidos de América. En marzo de 1861, cuando Lincoln tomó posesión de su cargo, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se constituyeron en los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como presidente, proclamando su sucesión de la Unión, acto que Lincoln declaró ilegal en su discurso inaugural. El primer acto de guerra fue el asalto confederado de la guarnición de Fort Sumter, el 12 de abril de 1861.
La represión del ejército al recuperar Fort Sumter hizo que a los Estados Confederados se les unieran Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. De este modo comenzó la guerra civil entre los Estados Confederados del Sur y los Estados del Norte, que acabaría con la victoria de estos últimos en 1865. Para librar la guerra, el sur se financió con la exportación de algodón, que embarcaba hacia Europa y el norte. La prioridad de Lincoln fue mantener Estados Unidos como un solo país. Tras las pérdidas iniciales de las primeras batallas, tuvo que reconocer que el desarrollo de la guerra solo podía cambiarlo haciendo de la guerra una batalla contra la esclavitud, y así podía obtener apoyo para la Unión tanto en el interior como en el exterior. En 1864, un ejército de la Unión al mando del general William Tecumseh atravesó Georgia destruyendo el campo. Mientras tanto, el general Grant se batía implacablemente con las fuerzas de Lee en Virginia. Causas. 1. La coexistencia de los estados sureños esclavistas con los norteños antiesclavistas facilitaron el camino hacia la guerra. 2. Los miedos sureños de perder el control del gobierno federal frente a las fuerzas antiesclavistas y los miedos norteños de que los esclavistas controlasen el gobierno provocaron la crisis a principios de los años 50 del siglo XIX. 3. Lincoln no propuso leyes federales contra la esclavitud, pero en un discurso de 1858 expresó su deseo de detener la expansión de la esclavitud y sustituirla por la idea de que ésta estaba en el camino de la extinción final. Consecuencias. 1. Graves pérdidas en ambas partes. Se registraron aproximadamente 600.000 muertos y la guerra costó unos 8.000 millones de dólares. 2. Los Estados Unidos se convierten en potencia económica industrial. 3. Disminuye la importancia de las exportaciones agrícolas del sur, al verificarse la accesión de Egipto y la India al mercado internacional del algodón. 4. Auge de la industria, que acelera la explotación de recursos naturales, gran desarrollo de las manufacturas. 5. Hay un gran incremento demográfico urbano, así como de la demanda de mano de obra. 6. En el sur, tras la derrota de la aristocracia colonial, se libera oficialmente a los esclavos. Al tiempo que se revolucionan las técnicas agrícolas, surge una nueva clase media de propietarios. 7. El problema del americano negro trasciende hasta convertirse en una cuestión racial, social y política. Aún hoy sigue sin resolverse. 8. Los negros obtienen en 1868 los derechos civiles y en 1870 el derecho de voto. Sin embargo, las restricciones al derecho de voto y la segregación mantienen a los negros como clase social relegada. 9. Bajo el mandato del presidente Grant, 1869 a 1877, quien considera la administración como un asilo de veteranos de guerra, los Estados Unidos viven su más oscuro periodo de corrupción. 10. Bajo el peso de los impuestos, las deudas y la arbitrariedad, los terratenientes sureños emprenden la lucha por imponerse mediante el terror, cuya materialización más conocida la encontramos en el Ku Klux Klan, linchamientos. 11. La ineficacia y corrupción administrativas favorecen la especulación y formas de gangs, estimulan el individualismo en lo social y la iniciativa privada en el terreno comercial.